Hola amigos, bienvenidos a Primum Gradus, vuestro podcast de historia y humanidades, así en general. Este programa, en cierto modo, va a empezar dos veces, porque en la grabación que oiréis a continuación, pues empieza con el bienvenidos a Primum Gradus, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que pedía a gritos todo esto una aclaración previa, primero por la calidad del sonido. Ha tenido que ser mediante Skype y claro, no puedo garantizar que mi interlocutor esté en un sitio precisamente silencioso, como de hecho no ha estado, así que lo he editado lo mejor que he podido. Incluso en algún momento se oye como le digo, oye, para, que tienes como si tuvieses un coche en la habitación. Pero son cosas de la técnica, intentaré mejorar. Pero yo pienso que lo importante es el contenido. Y el contenido es el siguiente, es nada más y nada menos que un hecho que muy poca gente conoce, y es que la conquista de Filipinas se inició con unos guerreros de Tlaxcala. Tlaxcala está en México. Bueno, ¿cómo va a ser todo esto? Pues ahora nos lo explicará Fernando Cañas. Así que ahora ya sí que empezamos por segunda vez, sin sintonía y sin música. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardCeleste en Twitter. Además, como siempre, os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. También estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram y os vuelvo a recordar el mail del programa, primumgradus@gmail.com. Ahí podéis hablar largamente y hacer todos los comentarios que queráis. Y tan es así que incluso de un comentario que hizo Beatriz va a salir un programa. Pero ahora vamos a centrarnos en sobre lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a abrir la serie, que me hacía mucha ilusión empezar, sobre el descubrimiento y conquista de América. Entonces lo lógico sería empezar por los prolegómenos, por el primer viaje de Colón, pero como las novelas de intriga, pues empezaremos en medio de la trama. Si queréis, empezaremos la casa por el tejado, pero tiene su gracia. Haremos luego flashbacks. Entonces vamos a empezar hablando de la conquista, ni siquiera de América, de la conquista de un punto más lejano. Pero no os lo voy a contar yo, os lo va a contar un invitado muy especial, Fernando Cañas. Hola, Fernando. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Pues le estaba comentando a mis oyentes que vamos a empezar a hablar de la conquista de la conquista de Filipinas por los españoles. ¿Los españoles? No, la conquista de Filipinas no la hicimos los españoles. No, es verdad, lo hicieron los... ¿Quién? Ni siquiera los mexicanos. La conquista de Filipinas la hicieron los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, toma ya. Esto que me suena a mí, esto de tlaxcaltecas. Pues bueno, esto promete, ¿no? Esto promete mucho. Los tlaxcaltecas son un grupo, eran una tribu, ahora es un estado. Tienen un tratamiento muy duro dentro de México. O sea, es un estado que tiene un índice de desarrollo muy alto para México, con una conciencia muy propia. De hecho, la condición que se le puso a Cortés cuando se aliaron es que tendrían que mantener la autonomía, y los privilegios los mantuvo Felipe II. Solo han sido traicionados una vez en la República, que le quitaron uno de los señoríos. Tlaxcala son 4 señoríos. Bueno, estoy adelantando mucho, pero digamos que es un pueblo. Un pueblo, una de las, no sé si llamarle tribus o civilizaciones que se encontró ahí Cortés cuando llegó. Los tlaxcaltecas son, porque hay una cosa muy curiosa, y es que el porqué de Tlaxcala estaba dentro del Imperio Mexica, pero no eran mexicas, pero por un motivo muy cruel. Es decir, los mexicas reconocían que los tlaxcaltecas eran unos guerreros muy valientes, muy válidos. Así que lo que hicieron fue no someterlos para tenerlos como cantera de enfrentamiento continuo para los jóvenes aztecas para ganar fiereza. Entonces no los reducían, pero tenían que entregar víctimas para sacrificios y enfrentarse en combate continuo contra los jóvenes aztecas, porque sabían que eran mucho menos, sabían que iban a ganar siempre, pero eso les daba la fiereza que necesitaban para su guerra florida. Oye, pues, ¿qué guerra florida? Las guerras floridas son las guerras en que los aztecas acaban sometiendo todo el altiplano y acaban extendiendo su imperio hasta el punto en que conocemos en la historiografía actual, la que se da forma a lo que conocemos hoy en día el Imperio Azteca. Vale, oye,
no nos vamos a extender por ahí porque eso, vamos a hablar sobre Filipinas. Entonces, lo que sí que está claro es que esto me recuerda, pero ya sé, con muchas cosas no son iguales. Me recuerda mucho aquello de Esparta y los ilotas y todo aquello. Exacto, los tlaxcaltecas no eran la base militar, es decir, no era la base, perdón, no eran proveedores de... Los ilotas es parecido, pero no similar, sí tiene razón. Los ilotas eran los que proveían Esparta y los tlaxcaltecas, digamos que eran un grupo de fogueo, eran como entrenamiento, como unos muñecos de entrenamiento real para los aztecas. Entonces tendría un gran cariño a los mexicas o aztecas. Yo con esto ya veo que hay polémica, porque he oído que no son mexicas, que son aztecas. Bueno, a estos señores Sí, a estos señores que entrenaban a su juventud haciendo campañas periódicas contra los jóvenes tlaxcaltecas y pidiendo sacrificios de mujeres, pues se les tenía mucho cariño entre las calas. Por cierto, oye, perdona, he sacado otro tema. ¿Mexicas o aztecas? Es que he oído una cierta polémica. Mexicas eran todos, porque se puede considerar que los aztecas o la mayor parte de las tribus sometidas eran mexicas, o sea, todo lo que rodeaba el altiplano. Azteca era el título de la tribu, porque esto viene de un punto de los aztecas, que son los que viven en el lago, no me acuerdo el nombre, Texcoco, no, el otro, el principal, donde está la Ciudad de México, que se me dio por completo, ¿no? Bueno, el lago es tema de otro podcast, pero ya para introducir un poco. No, pero el nombre de azteca viene del mito de Aztlán, es decir, los aztecas son una tribu de origen mexica que huye de un punto desconocido hasta que fundan la ciudad sobre el lago, la ciudad donde está la serpiente devorando. Entonces, lo que se ve en el escudo de México. Exacto. Entonces, los aztecas hace referencia a los que vienen de Aztlán, que puede ser como perfectamente como cualquier ciudad mítica en el Mediterráneo, o sea, es algo mítico, es una forma de llamarse a sí mismo de un grupo étnico que comparte cultura con todo el alrededor, pero tiene ese mito fundacional distinto. Muy bien. Oye, no nos vamos a desviar por ahí porque eso da para otro programa, sino que vamos a empezar a edificar el techo de esta historia. Por puntualizar, cultura mexica, tribu azteca. Vale, perfecto. Cultura mexica, tribu azteca. Ok, vamos delimitando. ¿Los tlaxcaltecas eran mexicas? Los tlaxcaltecas hablaban náhuatl y tenían todo el imaginario, compartían todo el imaginario con los aztecas, es decir, no tenían más que en su independencia y en algunos rasgos propios no se podía decir que fueran un grupo étnico distinto, aunque esto ahora mismo también en el orgullo tlaxcalteca duela, pero no se puede diferenciar a aztecas de mexicas. Se entendían, cuando hablaban se entendían. Sí, ejemplo. O sea, por supuesto, hablaban en un idioma, adoraban los mismos dioses, tenían rasgos culturales diferenciados, sobre todo políticos. Vale, era como aquello de espartanos y atenienses, somos griegos, pero somos diferentes. Exacto, es decir, los tlaxcaltecas tenían una especie de república oligárquica y los aztecas eran la sociedad más jerárquica y absolutista de la América prehispánica. Ok, bueno, entonces vamos a dejar lo de la conquista propiamente de México, salvo que sea indispensable para entender el contexto, y nos vamos a ir a Filipinas. De hecho, antes de ir a Filipinas vamos a ir a otro lado. Antes de ir a Filipinas vamos a ir a la Nueva Galicia. Vale, tú me coges de la mano y me llevas porque vas a llevar tú el programa. Nueva Galicia. Hoy estamos en Nueva Galicia. Nueva Galicia es lo que ahora mismo sería Jalisco, lo que sería... de hecho, vamos a ir a la Barra de Navidad. Vamos a estar unos años allí. ¿A dónde? ¿A dónde? La Barra de Navidad, donde sale la expedición de Legazpi, un puerto. Querían salir de Jalisco, pero al final tuvieron que optar por este otro puerto, por este otro lugar, ¿no? Entiendo, perdona, es que voy a ser aquí un poquito el abogado del oyente no enterado. Estamos hablando de la costa pacífica. Estamos hablando de la costa pacífica. Del Pacífico. Y estamos hablando de esta expedición que viene, se desarrolla, o sea, se gesta como producto del error que cometió Magallanes en Filipinas, que también lo veremos en este programa, ¿no? Pues estamos en 1565, y en este momento Legazpi, que es un marino, Legazpi está a punto de zarpar se me acaba de ir, de la Barra de Navidad en Jalisco,
para reclamar unos territorios que Magallanes reclamó como propios, ¿no? Y sobre todo, con un motivo fundamental, por el que va Urdaneta, que va para este fin, pero sobre todo su intención es establecer la ruta del tornaviaje. Eso sí tú sabes mejor que yo. Sí. Vamos a ver, pero yo de todas maneras hay detalles que no sé. Yo sé que es un tornaviaje. Tú has hablado de un error de Magallanes. ¿Cuál fue el error de Magallanes? El error a Magallanes se le recluta. Estamos hablando de casi 40 años antes, si no me equivoco. 40 años antes se le recluta para dar la vuelta al mundo. Sí. Pero al llegar a Cebú, Cebú, isla del archipiélago filipino. Cuando llega a Filipinas es recibido amistosamente por el sultán de Cebú y se producen unas cuantas conversiones simbólicas, ¿no? Magallanes empieza a extender la fe y en un momento dado, no se sabe por qué, pero la mayor parte de los historiadores interpretan que por un ansia de poder y por ver que podía conseguir el reconocimiento personal que siempre buscó, pues decide entrar a las cuitas locales, ¿no? Entre el sultán de Cebú y entre el jefe tribal de Cebú, que era hinduista, y el de Luzón, ¿no? Entonces Magallanes comete un error que es que decide, cuando entra en esta terna, para demostrar lo poderosos y superiores que son los europeos, y así muere Magallanes, decide que se va a enfrentar solo al gobernante de Luzón con los europeos y la ayuda de los cebuenses, ¿no? ¿Qué pasa? Que es masacrado. Magallanes muere masacrado por ese error que comete. ¿Cómo que se enfrenta solo? A ver. Él y unos europeos desembarcan y dice que no hace falta que sus aliados de Cebú le ayuden, que él, para demostrar por qué él tiene que rendir pleitesía a todos los demás reyes de la zona, él, en esta salida del tiesto que tuvo en el brutal, decide que va a enfrentarse al enemigo del sultán del gobernante de Cebú, perdón, es que el sultán no sé por qué no sale, decide que va a enfrentarse, ¿no? Y decide que lo va a hacer solo con tropas europeas, sin respaldo indígena, y que va a ser, me parece que son unos pocos cientos contra varios miles. Bueno, la misma táctica que usó Cortés. Es tono irónico. No, que justo hizo lo contrario, Cortés. Cortés se rodeó de indígenas. Magallanes tuvo un momento de cruzado, de decir, los europeos somos tan superiores que vamos a bajar aquí y vamos a someter a tu enemigo. Vale. Magallanes desembarca, pues ocurre el desastre que tiene que ocurrir, pero queda en el aire que el sultán, ¿por qué me sale sultán? Que el gobernante de Cebú ha jurado lealtad a la corona española, con lo cual ya hay un punto para que el virrey Velasco, que conoce toda esta historia, hay un punto para mandar a Legazpi y a Urdaneta a reclamar ese territorio de soberanía española y establecer un punto de repostaje y un punto de avanzada para las rutas comerciales españolas en el Extremo Oriente. Entonces, a ver, te voy a hacer un resumen, a ver si lo he entendido bien. Magallanes llega allí y en vez de actuar con prudencia y usando las fuerzas locales como hizo Cortés, por mis pistolas voy a conseguir esto, se lo liquidan, pero ha conseguido que el gobernante de la isla de Cebú jure obediencia al rey de España. Exacto. Y ese es el título legal en el que se basa para tomar posesión, en que la corona se va a basar para tomar posesión de las islas Filipinas. Esa es la idea, que la necesidad de establecer una ruta del tornaviaje. Vale, efectivo. Y entonces, claro, si digo alguna tontería me lo dices. Entonces, claro, se plantean, estas islas están aquí. Entonces, por poca geografía que supiesen, saben que llegar ahí desde España es bajar, darle la vuelta a toda África. Eso lleva lo que no te... es incontable. Ir dar la vuelta a África, cruzas todo el Índico, y llegas hasta Filipinas, que está al otro lado del mundo. Y a alguien se le ocurre la felicidad, ¿y si vamos desde México? Claro, la idea de Nueva España, que no será más fácil. Es así, y es mejor todavía, porque los portugueses tienen el monopolio del comercio de las especias y la porcelana y la seda china. Si establecemos una ruta que nos lleve hasta la isla de las especias y hasta Catay y Zipango, hasta China y Japón, podremos traer todos estos productos maravillosos aquí y venderlos a Europa. Y además sin pasar por al lado de las posesiones portuguesas, me imagino, que estaban más en el Índico. Okay. Entonces, las perspectivas para el virrey Velasco
Es decir, podemos convertir la Nueva España en un emporio comercial como jamás se ha visto, y aparte con el beneplácito de la corona. Vale, es decir, encontremos esta ruta que nos va a abrir al comercio mundial como nunca antes se había abierto. Pero ahí estaba el problema de aquella época de la navegación. Ahí está el problema. Sí, perdona. Está el problema de que solo Magallanes había hecho la expedición, y solo cuando la expedición de Magallanes se parte, cuando Magallanes muere, hay una parte de la expedición que intenta volver a América y tiene un devenir desastroso, y otra parte que continúa hasta España, ¿no? Que es la nao Victoria, que llega miserablemente hasta la península, pero llega, ¿no? Entonces, ese trayecto es un trayecto que todavía no se ha encontrado una ruta viable que no sea una auténtica calamidad. Y entonces, el reto está en encontrar una ruta aceptable que vaya desde México, la Nueva España, supongo que ya se llamaba así, hasta las Islas Filipinas. El Virreinato de Nueva España ya está constituido, y entonces la idea es que hay que crear una ruta que permita navegar desde la Nueva España hasta las Islas de las Especias y volver. Vale. Y aquí, así que cabe explicar un poquito, si te parece bien, la navegación en aquella época no era tan sencilla como trazar una línea recta y que el motor funcione y tal. No. Había que seguir las corrientes marítimas y los vientos adecuados. Y hay que encontrar la corriente adecuada. O sea, el gran problema... Hago un poco de spoiler a los siguientes programas que haremos, sobre todo los del inicio de la conquista y descubrimiento de América, que el gran problema que se plantean en estas exploraciones es las corrientes para hacer la ruta y las corrientes del tornaviaje. Como ejemplo, pondremos que los portugueses fueron haciendo más o menos una navegación poco menos que de cabotaje alrededor de África, pero en un momento se metían en el Golfo de Guinea, que es como la panza esta de África, no sé si la tenéis en la cabeza. Pero luego, ¿y cómo volvemos? Entonces, había que encontrar el tornaviaje, y el tornaviaje se hacía adentrándose en el Atlántico hasta que encontrabas la corriente adecuada que te llegaba otra vez hasta arriba. O sea, que la línea recta nunca... Tenías que encontrar la corriente marítima adecuada. Entonces, el problema es llegar desde México a Filipinas y luego encontrar la corriente adecuada. Y ahí creo que tiene algo que ver. Son las corrientes... me parece... que hay en el Atlántico y en el Pacífico hay unas corrientes fijas, que una vez las encuentras, pues ya tienes, es como una autopista. O sea, pero no son caminos rectos, pero tienes que encontrarlo, porque si no es que vas perdido. Y este fue el trabajo de Urdaneta, ¿verdad? Que era un fraile. Urdaneta era un fraile, por supuesto. O sea, ¿cuál es la problemática, la pequeña problemática organizativa? Es decir, Urdaneta es un fraile, es quien tiene los conocimientos de navegación, pero no puede comandar la expedición. ¿Por qué es un fraile? Un fraile. Así que se nombra a Legazpi, que era escribano del ayuntamiento de recién constituido México. Si como hombre de confianza se le nombra para comandar la expedición. O sea, que era un comandante de paja, por decirlo de alguna manera. Al final no resultó ser tan de paja, porque en la expedición a Filipinas fue un hombre que implementó la diplomacia, supo jugar muy cartas, pero digamos que la parte técnica, igual, haciendo un poco de retrospectiva, la expedición de Magallanes, ¿no? Quien hizo todo el ambaje técnico fue el bachiller Ruy. Era un bachiller de la no recuerdo si de Salamanca o de Coimbra. Bueno, era un bachiller, era simplemente, para aquella época un bachiller viene a ser como ahora alguien tridoctorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el bachiller Ruiz fue quien llevó toda la parte astronómica y técnica de la navegación. Y Urdaneta era quien tenía la capacidad de hacer estos viajes. Vamos, digamos que se repartieron las tareas. Exacto. Lo que Legazpi es un hombre intrépido, eso sí hay que reconocerlo, que salió de España para ocupar su cargo en México y estuvo toda su vida en el Virreinato de la Nueva España, pero no tenía los conocimientos técnicos que tenía Urdaneta. ¿Y qué era, un burócrata o un militar? Era un burócrata, militar, navegante, pero la mayor parte de su vida fue burócrata. Vale. Bueno, de hecho fue su principal papel fue ser escribano del Ayuntamiento de México, del recién constituido Ayuntamiento de México. Vale. Pero bueno, se complementaban perfectamente. No tendría mucha idea de navegar, pero ya había otro que lo hacía y él se encargaba de la labor diplomática, ¿no? Comandar, dirigir, todas las funciones que un fraile no puede hacer. Un fraile no puede comandar tropas, un fraile no puede hacer acción política, teóricamente. Vale. O sea, tú... Oye, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que decir? Arriad las velas. Lo decía al oído y el otro decía, arriad las velas. ¿No? Exacto, es decir... Vale. Claro, entonces la misión fundamental de Legazpi era, pues, sondear cómo estaba la situación en Cebú, si seguían teniendo alianzas o no, intentar establecer un proceso que que les permitiera mantener un asentamiento pacífico que asegura las rutas españolas, y la misión de Urdaneta era encontrar el tornaviejo. Bueno, ahora te hago otra pregunta. Hablábamos de la conquista de Filipinas por los tlaxcaltecas y, que yo sepa, ni Urdaneta ni Legazpi eran tlaxcaltecas. Urdaneta y Legazpi no eran tlaxcaltecas, pero sí hay un... ¿Por qué acabaron siendo esos 400 tlaxcaltecas los que se embarcan a conquistar, los que se embarcan a conquistar las Filipinas? Pues porque esto parte de la Nueva Galicia, y la Nueva Galicia había sido conquistada recientemente por los tlaxcaltecas por el conquistador español Nuño de Guzmán, que era uno de los capitanes de Cortés, ¿no? Uh-huh. Que había emparentado con los tlaxcaltecas. Había emparentado, pero supongo que con alguien de alta alcurnia. Con una hija del joven de Xinocóatl el Viejo. Espera. A ver, repítelo. Espera. Hay que tomar carrerilla, ¿eh? ¿No? Sí. Xinocóatl el Viejo y Xinocóatl el Joven. Creo que lo he dicho mal, pero digamos que con la mayor figura histórica de los tlaxcaltecas, que es el guerrero que se padre e hijo son los que deciden aliarse con los españoles, ¿no? Entonces, este Nuño de Guzmán tenía una esposa tlaxcalteca, de la nobleza tlaxcalteca, y con los guerreros tlaxcaltecas había tomado la zona de la Nueva Galicia, o sea, lo que ahora es Jalisco. O sea, entonces, perdona, si te interrumpo, es para aclarar cosas. Esposa tlaxcalteca, esposa legítima, no era concubina ni cosas raras. No llegó a ser esposa legítima. Los hijos sí son legítimos, pero al final acabó casándose con una española. Ah, caramba. Yeah. Pero los hijos sí se consideran legítimos. Entonces, sí hay y el vínculo con los tlaxcaltecas es muy fuerte. De hecho, las crónicas cuentan que sentía más afecto por su esposa tlaxcalteca que por la española. Caramba, vale, ¿no? Vale. O sea, que los hijos sí que los legitimó, o lo reconoció. Los hijos sí tienen rango de nobleza, y entonces el vínculo entre Tlaxcala y la Nueva Galicia y Nuño de Guzmán es claro. Entonces, por eso son guerreros, por eso son 400 tlaxcaltecas los que se embarcan para esta expedición, porque son guerreros que tienen la masa, ya no es que han conquistado Tenochtitlán, han conquistado la Nueva Galicia. Los tlaxcaltecas ahora mismo para la corona española y la organización de la Nueva España son los soldados más leales que se puedan encontrar. O sea, eran las tropas de élite de la zona. De élite de confianza, sí. O sea, de hecho, los tlaxcaltecas desde el 24 tienen derecho a aportar armas de acero, y son los únicos indígenas que tienen derecho a usar caballos. O sea, iban a caballo también. Tienen derecho a criar y a usar caballos. Todos los tlaxcaltecas, y para el uso militar, por supuesto. Porque los orígenes de esta... Espera, me atasco un segundo. Es decir, todo esto viene de los privilegios que se les conceden a los tlaxcaltecas cuando pactan con Cortés el acuerdo de adhesión a España, adhesión a la corona, ¿no? A cambio de mantener su independencia, pactan ciertas condiciones. Y estas condiciones son las del uso de acero, la de la fundación del Cabildo Indígena de Tlaxcala y la del porte de armas y uso de caballo. Entonces ellos tienen derecho a usar caballos y a portar armas de acero y de fuego. Y son los únicos el virrey sí tiene derecho, pero son la única población autóctona que tiene derecho a estos privilegios. Caramba, vale. Entonces son casi a todos los efectos como un, iba a decir ciudadano, como un súbdito, yo que sé, de Castilla o de Aragón. Totalmente. O a lo mejor incluso más, porque a lo mejor un señor, yo que sé, un pechero castellano no tenía derecho a portar armas, no lo sé. Tienen bastante más derechos que un súbdito, por ejemplo, del virreino de Granada, por ejemplo. Del área virreinal de Granada. Sí, tienen bastante más, por ejemplo, tienen muchos más derechos que un súbdito morisco o que un súbdito en general del sur de España. Caramba, vale. Entonces, bueno, ahora cuenta un poquito la expedición y ¿cómo fue esto? Hay que tener en cuenta que estamos en una época en la que las órdenes llegan de la península, ¿no? Le llegan al virrey Velasco
Así que lo que deciden es que tienen que, en la recién fundada Nueva Galicia, tienen que armar una flota. Entonces, si vemos los motivos de la expedición, ¿no? O sea, los motivos son el tornaviaje, dar la vuelta, y entonces podemos situarnos en el año 1559, 5 años de la expedición, donde en esta zona de Jalisco es donde se decide empezar a construir los barcos. Sí, se da la orden, se empiezan a juntar los guerreros, se empieza a armar una flota, se decide armar dos galeones y un petache. 2 galeones y un petache. Son tipos de barco. Exacto. Uno de 200 toneladas y otra de los galeones de 250 200 toneladas iban a ser 250, pero ahí en la crónica se deja claro que falta mano de obra especializada, es decir, que si hay mucha mano de obra, porque esto es un punto en común que se va a dar en la Nueva España hasta unos 50 años después. Es decir, sí hay mano de obra, pero la mano de obra especializada son todos peninsulares. Todavía no se ha formado a los nativos en las técnicas de construcción, en las técnicas pues tanto de ensamblaje como de construcción naval y tan. O sea que los barcos se construyeron in situ. Sí, los barcos se armaron en el Pacífico, no se armaron se armaron en el Pacífico, es decir, las técnicas son españolas, lo que pasa es que tuvieron que armarlos ahí y formar a los nativos en las técnicas de construcción naval, y eso demoró 5 años la construcción naval de los barcos. Yo antes de empezar esto, como curiosidad me hablaste de los galeones y los pataches, y me he metido a investigar lo que era un galeón, etcétera, y contaba un poquito lo que tardaba más o menos en montarse un galeón, los astilleros de la época, y tardaban una media de 2 años en astilleros ya especializados. Y a los 2 años ya se lo daban a la corona para que le daban el casco, con todo ahí, y ahora le pones tú los artilugios que quieras, los cañones, los adornitos y todo. Claro. Unos 2 años costaba la construcción en un sitio de expertos. Hombre, pero ten en cuenta que esto yo lo considero una pequeña proeza técnica, porque ten en cuenta que la Nueva Galicia está recién pacificada. La guerra contra los chichimecas es la última de la guerra de conquista del virreinato de la Nueva España. Entonces, estamos hablando de un territorio que acaba de ser añadido o sea, el virreinato de Nueva España es realmente reciente. Estamos hablando de que tiene poco más de 20 años, y esta zona es la zona más reciente dentro del virreinato. Y aún así consiguen, en el doble de tiempo, consiguen armar 2 barcos que son, es como si ahora mismo en Afganistán montaran 2 portaaviones. Bueno, porque en Afganistán no hay mucho mar, que yo sepa. Bueno, he sido exagerado, pero es como si en una zona de conflicto, es como si en Basora monta 2 portaaviones. Entonces, bueno, en Estados Unidos de montarlos tardó 10 años, en Basora hemos tardado 20. Venga, pero sigue siendo un reto técnico. Sí. Y no, la tradición hispana, es decir, tú ten en cuenta una cosa, que esto va fuera del programa, pero ha sido conecta con el programa. La tradición hispana es la de transferir conocimiento y artes técnicas a todas las partes de todos los reinos de la corona, el señorío, reinos y capitanía. De hecho, el barco más grande de la historia de España, la Santísima Trinidad, se ensabla en La Habana, no se ensabla en la península. Bueno, es que buscando esto de los galeones, porque digo, explicaré cómo es un galeón, pero mira, lo vamos a dejar, porque si no nos vamos a enrollar ahí. En otro programa ya explicaré la diferencia que hay entre galeones y el patache y todas estas cosas. Pues sí que he leído que los astilleros del Caribe, de La Habana, etcétera, etcétera, claro, tenían acceso a maderas tropicales de mucha mejor calidad que las europeas. Incluso caoba usaban en los barcos, O sea que había una superioridad en los barcos en Europa se armaban sobre todo con madera de roble, pero claro, roble es una cosa, plantas un roble y sabes que no es que al otro día lo tengas precisamente ya en condiciones de ser cortado. Tarda muchos años en hacerse, y vamos, que a medida que vas talando los bosques, pues aquello va escaseando. Y las partes menos nobles se hacían con madera inferior, que venía prácticamente toda de Escandinavia, del norte de Europa. O sea, cuando cortaban la ruta del Mar del Norte, te quedabas sin pertrechos navales, porque la mayor parte de la madera venía pues de Suecia, de por ahí.
No, como apunte. Y era una madera buena, pero de peor calidad que la que podían encontrar en muchas zonas tropicales. Y con esto yo creo que ¿ves? No quería tirarme por ahí. No, pero está bien, y estamos introduciendo en la época y en la dificultad de la construcción naval de la época a los oyentes. Y tú ten en cuenta, por cerrar este punto, que de hecho uno de los puntos que provoca la guerra de secesión americana es que los mejores árboles se tenían que usar para la construcción de galeones, pero se mandaban, la construcción no se hacía en las 13 colonias, se hacía en Inglaterra. Sí, entonces había una diferencia enorme entre la política española y la política inglesa. La política inglesa es la mejor madera se emplea para la construcción británica, para la construcción de barcos de la corona, pero no vamos a convertir los puertos de las 13 colonias en la base del ensamblaje naval del reino. Sin embargo, España no tuvo ningún problema con eso. Es decir, España el problema era, pues como estaba pasando en este momento en la Nueva Galicia, es decir, no podemos formar al personal, pero porque es que hace 5 años, 10 años que estamos empezando a construir barcos aquí. Sí. Bueno, oye, perdona, Vamos, nada. Yo he dicho, vamos directos al viaje, y yo me he ido también al Caribe y a Escandinavia. Vamos a hacer que zarpen ya y que se vayan para Filipinas, porque si no... Pues vamos a hacerlo zarpar el 21 de noviembre. Zarpan de 1564, zarpan de la Nueva Galicia y comienzan un viaje. Pues tú imagínate cómo es ese viaje, o sea, imagínate la cantidad la enorme distancia, ¿no? Durante 50 días tienen una navegación oceánica sin mayores problemas, las crónicas no, es decir, no hay nada que sea especialmente reseñable. Llegan a las Islas Marshall, donde tienen algunos encuentros con la población. Pues nada que no encontraran Magallanes, es decir, tribus que te roban, tribus que te engañan un poco, que en el comercio por provisiones, pues tienes los clásicos problemas que presentan los polinesios, ¿no? De no entender el concepto de comercio. ¿No entienden el concepto de comercio? ¿En qué sentido? Es decir, le pasó a Magallanes en el sentido de que a Magallanes le llegó a pasar una cosa muy graciosa, que es que le subían al barco y si tú le das una cosa, ellos se llevan una cosa. Entonces para los españoles eso era robar, es decir, yo te doy a ti plátano y yo cojo este machete alemán que me guste y me lo llevo. No acepto monedas. Sí, claro, lógico, es que las monedas para qué las querían ellos. Pero para los españoles eso era ser ladrones. Pues también un poco cazurros, ¿eh? Entonces ellos los nativos intentaban comerciar, pero digamos que el sistema de comercio no tenían el mismo sistema de comercio, Sí, claro, pero es que una moneda para un... Con esto, perdón, ya me vuelvo a ir del tema, pero es que a veces con esto es una falta de visión, no sé, de visión periférica. A veces siempre dicen, no, es que engañaban a los indios y le daban sortijas de vidrio y llevaban, no sé, cosas de más valor. Pues tú nunca te has puesto a pensar que el valor lo da la escasez. Y a lo mejor, yo qué sé, si vas a una isla donde los niños juegan a canicas con las perlas, porque hay muchas, estoy haciendo una exageración, no hablo de ningún sitio, y tú le apareces con unas cuentas de vídeo que no valen nada, pero ellos no las tienen, pues dirás, qué tonto, le hemos mirando esta cosa tan brillante por las bolicas estas que juegan los niños, son tontos. Es que... Claro, eso es así. Y tú imagínate a unos nativos de las Islas Marshall, ¿no? Pues que no conocen la metalurgia, pues tú les puedes dar lo que tú quieras, pero lo que más les va a privar es el metal. Y si puede ser en forma de cuchillo, mejor, porque le ven la utilidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, y si tú te están dando provisiones, pues oye. Entonces los españoles tuvo Magallanes el problema y lo volvió a tener Legazpi el mismo problema. Y lo describen igual con el mismo desprecio. De hecho, Magallanes ahí se nota la diferencia. Legazpi siempre fue más diplomático. Magallanes, al primero que por la cubierta intentó llevarse algo de acero, le abrió la espalda. Oye, pues es un personaje este Magallanes. El viaje de Magallanes tiene en la Tertulia un episodio de cómo fue la vuelta de Magallanes. Sí, tiene un capítulo interesante. Tiene un título interesante. Ahora no me acuerdo, pero me hizo Magallanes es el hombre más peligroso del mundo. Pues mira, lo tengo que escuchar. Este programa lo tengo pendiente. Cuando tú escuchas como dicen ellos, le faltaba un par de charlas. Lo que tenía Legazpi, que es que esa capacidad de saber pactar, pues a Magallanes le faltaban un par de charlas TED.
estas charlas modernas de Magallanes es un tipo que a la primera de cambio sacaba el salto. De hecho, la diferencia entre Legazpi y Magallanes es que Legazpi funda Filipinas, la Capitanía General, y Magallanes pues no llegó a terminar su misión. Sí, sí. Son dos diferencias notables. O sea, Legazpi es un tipo que lleva y en sus trayectorias vitales, es decir, Magallanes es degradado varias veces, acaba en España porque se enfrenta a su rey, y Legazpi es una persona que lleva una carrera sin sobresaltos, sin problemas de gravedad, es una persona de confianza del rey, del virrey. Son dos perfiles distintos. Sí, sí, claramente. Bueno, entonces, estábamos diciendo que yo siempre digo que tires para adelante y de vez en cuando te interrumpo, pero era bueno aclararlo. Han llegado a las Islas Marshall, que ves tú saber qué nombre le pondrían, porque a lo mejor le pusieron algún nombre, ¿no? Pero no te consta. No me consta. Es decir, pero bueno, una isla que nos encontramos por el camino, que sabemos que es las Marshall. Tiene un nombre impronunciable, Tica, no sé cuánto, clásica isla polinesia. Déjalo, que ya bastante hemos tenido con los nombres del Mexicas. Que si nos escucha un mexicano, pues lo siento, pero es que solo con el nombre aquel del volcán dejémoslo. Popocatépetl. Sí, ese. Vale, déjalo, porque acá tomar carrerilla. Estarán riendo. Si no son mexicanos, se reirá de nosotros. Sí, no, para ellos lo más... Bueno, la cuestión es que ya han comerciado en marcha, han repuesto... Ya han llegado a las Islas Marshall, ya han tomado... las instrucciones que tienen es llegar a las Filipinas. Es las instrucciones que tienen del virrey. Es decir, la instrucción clara del virrey es ir a la isla de Cebú a constatar cómo está, es decir, si es posible establecer una alianza, ¿no? Y el 22 de abril de 1565, la fiesta de resurrección, llegan a Cebú. Entonces, Legazpi, según pone la crónica, Legazpi envía a Juan Pacheco para que avisen al régulo de Cebú para asentar las paces con su pueblo. Entonces, esto ocurre en esta época. En esta época se produce, al parecer, una cosa muy graciosa, que está aquí la imagen, que es el hallazgo de la santa imagen del Santo Niño, que es una figura religiosa que se encuentra. Es decir, Legazpi y Urdaneta encuentran en Cebú. Se supone que esto lo toman los españoles como un milagro. ¿Se encuentra la imagen de un niño Jesús? Sí. Claro. Es algo que, porque te digo, encuentra, o sea, el problema, según cuenta aquí la crónica, que me estoy liando un poco, ¿no? Aquí está. Una vez encontrada la imagen, Legazpi instauró una cofradía en Filipinas con agustinos. Y se supone que una vez hechos establecimientos en Cebú, ¿no? Lo que hacen es prepararse para regresar a la Nueva España. Si llegan, toman contacto, se produce el milagro, establecen a los agustinos y se preparan para hacer el tornaviaje de vuelta. O sea, dejan ahí unos frailes. Sí, a unos agustinos y un asentamiento. Uy, esto es curioso, esto igual. Perdona, te vuelvo a interrumpir. Igualito que los ingleses, ¿verdad? Sí. Mismo sistema. Sí, los ingleses lo que habrían hecho habría sido eliminar a toda la población de Cebú y luego, pues oye. Pero en fin. Se dejaron unos frailes y los dejaron ahí. Sí. Con 2 pistolas. Madre mía, tampoco serían muchos. No, establecer una cofradía, es decir, ten en cuenta que en la expedición solo iban 400 personas, con lo cual... Porque podían ser 10 frailes, no lo sabes ahora, ¿no? Bueno, no te quiero poner un precio. No es tan exacta. Uh-huh. En fin, simplemente una vez llegado hasta allí, hacen el segundo viaje, es decir, la nao San Pedro hizo las velas desde Cebú, pasaron los paralelos que aquí está explicado y te ponen que, según relata la crónica, y está el mapa muy bonito que si quieres lo ponemos... Lo pondremos en la comunidad de iVoox y para que la gente lo pueda ver. Pues por fin, es decir, una vez hecho esto, ¿no? Una vez establecidos estos puntos que era la misión principal en Cebú, ¿no? Emprenden el tornaviaje que culmina el 1 de junio.
sea, ya han vuelto a Nueva España el 1 de junio. No. He oído mal. El 1 de junio salen de Cebú y el 1 de octubre arriban a Acapulco. Acapulco el 1 de octubre. 1 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos, todo un crucero de placer. Exacto. Y ahí es cuando Urdaneta consigue por fin culminar el tornaviaje, ¿no? Claro, o sea, ya tengo la ruta, ya sé cómo llegar y cómo volver. Claro. Entonces ya luego aquí ya te explican un poquito los frutos del tornaviaje, cómo eso ha habido el comercio cómo pues, ha habido todo. O sea, tú piensas que de aquí nace el Galeón de Manila. El Galeón de Manila, que era la conexión habitual entre Acapulco y Manila, ¿no? Y nace en este viaje que estamos narrando, ¿no? Oye, espera, para un momento. Uh-huh. No, digo, porque ahora parecía que tenías un coche en la habitación, perdona. Ya está. Sí. Pues te digo, el Galeón de Manila, que no siempre era solo un barco, a veces eran más de uno, pero bueno, se llamaba todo en conjunto el Galeón de Manila. Con el tiempo. Sí, por supuesto. Y ¿puedo hacer un poco de spoiler? Claro. Y me voy bastantes años más adelante. Resulta que al principio el virreinato de la Nueva España pues estaba surgiendo y tal, pero llegó un momento en que fue de todos los territorios de la corona hispánica el más rico y la ciudad más grande más grande. Lo importante siempre es relativo, pero la más grande y rica era la Ciudad de México y la moneda acuñada allí, el real de A8 de plata, era, por decirlo de alguna manera, la moneda franca para comerciar en todo Oriente. Es decir, los chinos comerciaban con el real de A8, los pesos, de acuñados en México. De tal manera que cuando venían los comerciantes, por ejemplo holandeses, tenían que hacerse con estas monedas para poder comerciar con los chinos porque no aceptan nada más. Perdón, ya he hecho el spoiler. ¿Sabes cómo llamaban al rey de España en China? Sí que lo sé, pero es que me sabe mal que chafarte la guitarra. El rey de la plata. El rey de la plata, sí, correcto. Entonces era conocido como el rey de la plata. Y pues te digo, por suerte el tornaviaje se completa, es decir, Urdaneta culminó el tornaviaje y por ir cumpliendo la historia, porque tampoco hay mucho, es decir, la historia de los tlaxcaltecas. Es verdad que hasta ahora los tlaxcaltecas están ahí como de fondo. No, claro, pero es que la historia la hemos obviado. Decir, lo increíble de los tlaxcaltecas, ¿no? Pues nada, oye, métete con los tlaxcaltecas porque si no, después de cómo hemos empezado, como no salgan... Pues, lo increíble de los tlaxcaltecas es que estamos hablando de 400 jóvenes tlaxcaltecas que eran guerreros de tierra, ¿no? Los cuales se amarinan, se dice amarinar, no lo he dicho mal, perdón. Se hacen marineros. Se hacen... como se decía en la época, lo de marear. La técnica de marear. Pero es que algo así, era una palabra que era el arte de marear, perdón. Las técnicas de navegación era el arte de marear, pero vamos a decir que se hacen marineros. Así nos entendemos todos. Pues lo increíble de estos tlaxcaltecas, ¿no? Es que pensemos que estamos en la Nueva Galicia, estamos varios meses antes de este momento que hemos llegado. Los españoles han llegado a Cebú, han tenido una primera resistencia, han tenido este pequeño milagro que ya les ha permitido establecerse pacíficamente, retomar la alianza, ¿no? Porque al final toda la historia de los tlaxcaltecas y de Legazpi es que, bueno, ahora la contaré. Pero bueno, el hecho es que pensemos en 400 jóvenes guerreros que sin haber embarcado nunca, ¿no? Van a embarcarse como tripulación de 2 galeones y del barco impronunciable que se me ha olvidado. Patache. De 2 galeones y un patache, y van a cruzar el océano en un viaje que se ha hecho poquísimas veces antes. Entonces, la historia fascinante de los tlaxcaltecas es como 400 jóvenes que algunos serían descendientes de los que acaban de conquistar la Nueva Galicia y otros serían llegados por orden del virrey desde la propia Tlaxcala, se tornan en marineros y hacen toda esta ruta. Y aún así, cuando llegan, que esta es la parte fundamental del juego fundamental que tienen los tlaxcaltecas, cuando por fin cuando ya han llegado, cuando Urdaneta está culminando el tornaviaje, hay un pequeño problema, que es que el mismo rey que mató a Magallanes, ¿no?
sigue siendo profundamente anti-español. Legazpi intenta establecerse en Filipinas pacíficamente, pero la condición es que tiene que vencer a este sujeto, que ahora no me acuerdo de su nombre. Y entonces, el papel de los tlaxcaltecas es que Legazpi y los tlaxcaltecas derrotan al gobernante de Luzón y establecen Manila como la capital. Legazpi, de hecho, ya muere en Manila, ya no sale nunca más de allí. Uh-huh. Y lo increíble de los tlaxcaltecas es que consiguen cruzar el océano, consiguen derrotar al único enemigo que tenían los españoles en Filipinas, y gracias a la gesta de los tlaxcaltecas se funda Manila. Gran parte de la herencia culinaria de las Filipinas es una herencia tlaxcalteca. ¿La herencia culinaria? Sí, hay muchísimos, es decir, el mole, hay muchísimos platos que van directamente. La influencia de los tlaxcaltecas es, tanto en la semántica como en la cocina, es bastante importante en el acervo filipino. Curioso, o sea, que hay platos de la cocina filipina que provienen directamente de la cocina tlaxcalteca o mexica. Sí. Y te digo, y fue quien gana esta batalla en Luzón son los 400 tlaxcaltecas. Hay una anécdota para que veas cómo era de curioso, hay una anécdota que solo se toma un prisionero. Y se le informa a Legazpi que los luzonenses, de que el rey filipino, bueno, tiene un nombre súper complicado, el que le quiere poner ahora Duterte a Filipinas. ¿Ah, sí? Sí, le quiere cambiar el nombre por el original, que es un nombre impronunciable. Y bueno, vale, sí. Pero bueno. Estamos en la época que estamos. Uh-huh. Entonces, los de esta tribu, que eso sí que es imposible de pronunciar, ¿no? Los habitantes del antiguo Luzón, para entendernos, ¿no? Solo hacen un prisionero. Y hacen un prisionero, saben que es un tlaxcalteca hispano, porque aún hablan nahuatl, pero solo dice una palabra, que es Castilla. Que es como se identificaban los guerreros que luchaban a las órdenes, aunque hablaran nahuatl, ¿no? Es como se identificaban los guerreros que estaban a la orden del virrey o de los españoles, que era con el nombre de Castilla. Los Castilla. Entonces, si tú decías Castilla, tanto en el virreinato como en Filipinas, sabían que estabas al servicio de la corona. Entonces decías Castilla. Y eso era un salvoconducto. Y bueno, la historia es que solo toma uno de prisionero, saben que es español o tlaxcalteca porque dice Castilla, y Legazpi negocia la liberación. Es una historia de estas conmovedoras, pues, ya ves, de estas que quedan en las crónicas, que tampoco tiene, ya ves tú, de todos los que mueren en la batalla y de todos los que se sientan, vuelven, establecen alianzas, de todo eso no se cuenta nada. Uh-huh. Es así de triste, simplemente se cuenta que fueron, se establecieron, se sabe que por la huella culinaria y gramatical que han dejado son importantísimos, pero no queda registro. El único registro es que se embarcaron, cruzaron y fueron con Legazpi. Claro. Y que ganaron. Y que ganaron. Por supuesto, es decir, y que si las Filipinas fueron novohispanas y luego españolas durante 350 años, es porque 400 tlaxcaltecas se hicieron a la mar, tomaron las armas, cruzaron el océano y lucharon por una corona que les acabó, pues por una corona con la que acaban de integrarse hacía ni 30 años. Y yo, para mí, es una de las gestas, es decir, pensar en personas que ya hace 30 años que sirven a una nación, que son capaces de hacer una gesta así, porque muchas veces hablamos de los españoles, pero yo creo que hay algo más que de los españoles, la conquista y el valor. Creo que hay algo más en la época, es decir, lo mismo que movió a Cortés es lo mismo que movió a estos chavales, a estos jóvenes tlaxcaltecas, a cruzar el océano y a cambiar la geopolítica del mundo. Y es un impulso que desde los tiempos modernos no valoramos, es decir, ahora mismo los llamaríamos de todo, a Legazpi, a Cortés y a los tlaxcaltecas. Bueno, mira, perdona, vuelvo a interrumpirte. Y uno de los programas que tengo pensado hacer, un crossover que te contaba antes, es precisamente el tema, porque hice unos programas sobre el Estado. Bueno, lo dejé ahí cortado y distinguía entre Estado, nación. Es que la idea de Estado, nación, nacionalismo y tal, en aquella época no estaba tan presente y desde luego nunca ha sido universal. O sea, sí que había un sentimiento propio de pertenencia, pero también no se mezclaban las cosas, habían como dos niveles. Esto es muy complicado de explicarlo aquí. Es decir, claro, yo podía ser perfectamente, no sé, súbdito del rey que fuese,
y el rey no hablar ni el idioma de mi nación, pero ser mi señor natural y estar a su servicio, y así sirvo a estar dentro de un imperio, pero un imperio concebido no como el imperio, bueno, ahí empezamos a hacer teoría política, un imperio que es una agregación de gente para explotarla, sino de que las naciones, teniendo su propio gobierno, están integradas en una entidad mayor. O sea, que es que el concepto como juzguemos las cosas con la mentalidad de hoy en día, no entenderemos nada. Es decir, un señor nacido en Nápoles se podía sentir muy vinculado al rey de España, porque era su señor natural y él gobernaba en Nápoles de acuerdo con las leyes de Nápoles, por poner un ejemplo. Entonces está contento. Yo soy napolitano. ¿Y cuál es tu rey? Pues Felipe, que está... ¿Y dónde está? Está por ahí, creo que está en el Escorial. Pero me importa un pimiento. A mí, mi alcalde es de aquí, de Nápoles. Tengo un virrey que actúa en nombre del rey, pero bueno, es lo normal. Pero esto, a todos, a mí también, nos cuesta entenderlo. Pero es la mentalidad de la época. Entonces, yo sigo siendo tlaxcalteca, pero ahora sirvo a otro señor. Perdona, ¿eh? No, por supuesto. Pero es difícil entenderlo. Es que hemos de cambiar la mentalidad. Como empezamos a poner categorías actuales en la época, pues claro. Son unos malditos traidores vendidos, tal, que han por supuesto. Y hay otra cosa. Está lo que tú dices y hay otro punto de que pensamos que ahora mismo toda visión militar o imperialista está muy mal vista. Es decir, si ahora mismo un grupo de guineanos se convirtieran en estadounidenses y tomaran, yo qué sé, el lugar más lejano de media Australia, sería visto como una barbaridad. Sí. Pero estamos en una época donde el arrojo es importante, la valentía es importante, y donde personas que tienen valor hacen gestas que hasta esa época no se habían hecho. Y son gestas de su época, no de ahora. Es decir, ahora estamos en una época donde si 400 tipos se cogen y se plantan en nombre de, aunque fuera de la democracia, y toman un país, no está bien visto. Pero estamos en otra época, es decir, estamos en una... Y yo, sobre todo, quería contar esta historia porque quería relatar, que lo he hecho regular hasta ahora, pero quería relatar lo importante que es entender lo grande que es la hispanidad y lo grande que fue la hispanidad y lo único que fue esa época en la que 30 años antes se acababa de fundar el Virreinato de la Nueva España y 25, 30 años después un grupo de personas siguiendo ese impulso se embarcan, construyen una flota en el Pacífico con asesores españoles pero con mano de obra local, porque el Imperio Español era integrador. Se integran en la forma española regular de milicia, se integran en la infantería de marina. Bueno, antes has hablado así como de pasada del cabildo, ¿verdad? Sí. Pues que el cabildo era una forma jurídica propia de la península ibérica. O sea, y las trasplantaron allí tal cual. Pero es que esa es otra cosa, es decir, cuando Cortés firma el acuerdo con los tlaxcaltecas, se convierten y adoptan las formas españolas, crean lo que se llamó un cabildo indígena, que es esa cosa que es la Nueva España, porque muchas veces se habla de si son españoles, si son indígenas. Un cabildo indígena es otra cosa. Su nombre lo indica, es decir, es algo totalmente nuevo y algo que solo hicimos los españoles, no hizo nadie más. Bueno. Entonces, lo importante de por qué quiero hacer esta serie, por qué quería contar esta historia, es que el oyente se imagine un chaval de piel morena al que le están contando cómo su padre participó en la toma de Tenochtitlán, cómo tiene vínculos con alguien que se acaba de casar con un español, cómo su tía abuela, su abuela cercana, está casada con un español, cómo un familiar cercano va a llegar a ser escribano de algún ayuntamiento, y cómo de repente te dicen que vas a hacer una expedición misteriosa al otro lado del océano y tú te embarcas. Te embarcas con los Castilla porque te dan confianza y porque vas a vivir una aventura que de otra forma jamás se había vivido. Y tomas la expedición y sirves a Legazpi, sirves a Velasco, cruzas el mar, y como una persona que hace 2 generaciones estaba viviendo en el altiplano sometido por los aztecas para ser pues poco menos que un muñeco de entrenamiento, con las armas adecuadas y en otro tipo de circunstancias, acaba fundando lo que es la única colonia europea regular y la única colonia europea regular y el único país cristiano del sudeste asiático, que son Filipinas. Sí, sí. Y todo por ese impulso que no sabemos valorar hoy en día, pero que es un impulso lleno de valentía, de gallardía,
de un mundo distinto, de un mundo donde si tenías valor y conocimiento, es decir, con un buen bachiller y con 400 tlaxcaltecas, cambiaba la geopolítica del mundo. Sí. Bueno, yo creo que ya es hora de ir acabando. Por supuesto. Como dato, diremos que en momento de máxima expansión llegó. Es que decir España es muy reductivo, porque todo formaba parte de la corona, o sea, tan súbditos del rey de España. Era el del virreinato de Nueva España como el señor nacido en Madrid, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues ese imperio llegó a tener estar en guerra en Europa, por supuesto, en África, en América y en el Oriente Asiático, simultáneamente, con operaciones anfibias hay un pasaje muy friki, por ahí unos cuantos podcasts que lo narran, que parece sacado de un juego de estos frikis de guerra de ordenador, que son tercios, porque el primer cuerpo de marines son los llamados tercios del mar, que eran infantería montada y tuvieron sus batallitas en Brasil, y otra que ya es muy surrealista, que es tercios contra samuráis en Filipinas, precisamente. Pero bueno, exacto. Mejor no nos metamos ahí porque... Por supuesto, pero todo esto es lo que viene en el siglo, lo que vendrá en el siglo después de esta expansión. Pero es muy importante lo que estabas diciendo antes por aclarar este tema. Que claro, nosotros hablamos del Imperio Español, y sí y no. Es decir, yo creo que más bien sería el Imperio Hispano, el Imperio Hispánico y la monarquía de Felipe II. Pero lo que no se entiende hoy en día, es decir, hoy en día pensamos que es un imperio español como hoy es España, ¿no? Pero ese imperio español existía y no existía como lo entendemos hoy. Existía el rey, existía la corona, pero el Cabildo Indígena de Tlaxcala era una entidad tan independiente, autónoma, como lo era el Virreinato de Nueva España, como lo era el Reino de la Nueva Galicia. Nueva Galicia era un reino, no era... A ver si me entiendes, no era provincia, no era colonia, era un reino con todas las calificaciones legales como podía tener el Reino de Navarra. Bueno, oye, perdona. No, pero que te interrumpa. No, por supuesto, pero esto es muy importante decir. En su momento haré un programa dedicado. Bueno, yo lo empecé a hacer con estos que dices dedicado al Estado, y ya te digo, pensando hacer un crossover en que todos estos temas los trataremos, la diferencia entre Estado, nación, reino, imperio y los distintos tipos de imperio que hay, porque es que es difícil de imaginar con la mentalidad moderna de Estado-nación y de soberanía nacional y de estas cosas que vienen a raíz de la Revolución Francesa, y hasta la Primera Guerra Mundial no se acabaron de imponer. O sea, perdón, ya con esto... No, por supuesto, pero que nadie se imagine que la Capitanía General de Filipinas, la Cancillería de Granada o el Virreinato de la Nueva España eran parte de un Estado-nación, como tú dices, para nada. Y no eran colonias, eran virreinatos. Exacto, virreinatos, capitanías, señoríos, reinos. Y ojo, es muy importante la diferencia legal de estos entes administrativos. Y cada ente de estos que estamos mencionando tenía una entidad propia y una estructura totalmente propia, en la cual el rey no tenía, o sea, si había motivos, si había vulneración de ley, sí tenía motivos para ingerir, pero en las cuales la administración ocurría de forma paralela, distinta a la que la monarquía podía marcar, o a la que, mejor dicho, ahí me he equivocado, a la que, por ejemplo, el reino de Castilla, que era un reino. Mira, ahí sí me voy a decir. Lo que quiero decir es que el reino de Castilla era tan reino como el reino de Nueva Galicia, que el reino de Castilla no estaba por encima del reino de Nueva Galicia. Es algo que la gente no puede entender hoy en día. Sí, pero claro, es que hay que cambiar. Bueno, lo hemos dejado aquí apuntado, pero este no es el programa adecuado. Bueno, sencillamente, ya te digo, es que... No, por supuesto, esto no es, pero para los oyentes que le haya quedado esto, que escuchen el programa que va a hacer Ricardo y entenderán por qué no se puede hablar de que... Es decir, nosotros siempre hablamos, por la polémica que ha habido ahora con el presidente de México, con AMLO, de que los españoles tienen que pedir permiso por la conquista. Si hubiera sido un Estado-nación el que hizo la conquista de América, nosotros tendríamos que pedir perdón y los mexicanos tendrían que pedir perdón a los filipinos, pero no fue un Estado-nación el que hizo la conquista. Es decir, sí, la conquista parte del reino de Castilla, pero el reino de Castilla tiene un rey que está por encima del reino de Castilla, una monarquía hispánica. Y una vez que se fundan las nuevas entidades están en pie de igualdad. Y eso es una cosa, en serio, cuando hagas el programa quedará mucho más claro y los oyentes tendrán esa visión de por qué estamos mirando mal la época virreinal y la época de las conquistas.
Bueno, hecha esta aclaración, ¿tienes algo más que añadir? ¿O podemos acabar ya? Podemos concluir, podemos simplemente hacer el resumen y decirle a los podemos acabar concluyendo, simplemente hacer esa remarcación, decirle a la gente que dejaremos las fuentes para que las vean, ¿no? Es decir, tú me las mandas y las pondré, eso, como siempre hago en la comunidad de iVoox, que hay posibilidad, y también en el blog, que a veces lo tengo un poquito abandonado, ya lo colgaré ahí también, ¿vale? Pues pondremos todas estas fuentes porque yo me he centrado más en la narrativa que en los datos, porque también... Es que si no es un tostón, de verdad. Y para un podcast tienes que, o los tienes todos a mano, es decir, porque ya contar simplemente esa historia de Urdaneta, el virrey y tal, contarlo por encima, pero al que le haya interesado y al que le guste, que se mire y sobre todo que se meta en esa mente de esa época donde pasan gestas que ahora mismo son imposibles, pero que en serio para la historia de la humanidad son fundamentales. Y bueno, yo espero que la gente disfrute de esta historia de cómo un escribano, un fraile y 400 guerreros tlaxcaltecas acabaron en la otra punta del mundo estableciendo el tornaviaje y fundando Manila. Y dejando unos monjes, hay unos frailes ahí para... Y creando una misión que esto ha sido así, pero eso también tiene su importancia por tener en cuenta que Magallanes había convertido al rey de Cebú, pero lo había convertido... ¿cómo decir? Es que es muy importante eso sí que se me ha quedado pendiente de contar. El problema es que Magallanes tenía instrucciones explícitas de no hacer nada, de no establecer alianzas, de no conquistar, de no hacer nada, pero hubo un momento que se vio teniendo su propio reino. Y ahí fue cuando murió. Entonces, estos frailes y este niño Jesús y toda esta imaginería que se parece mucho a la Virgen de Guadalupe, que también se parece mucho a lo que pasó en la península con la Virgen del Pilar, ¿no? Es la misma historia contada 100 veces, tiene sentido para ese comienzo del cambio cultural. Porque hasta ese momento, aunque la recepción fue amistosa, fue porque ahí hay varias... yo he visto ya 2 fuentes mientras preparaba esto. Están los que te dicen que fue absolutamente hostil y está quien te dice que en Cebú fueron recibidos y todo fue fantástico. No tengo la capacidad. Por lo que he leído, tengo la capacidad de suponer de que hubo reticencia, pero por lo que veo, estos monjes hicieron su trabajo muy bien a largo plazo. Claro. Bueno, oye, pues ya será momento de despedirse y, pues, y cuando quieras hacer alguna aclaración más, pues, o hacer otro programa, pues me avisas y hacemos otro programa con mucho gusto. Y bueno, yo tengo trabajo pendiente porque hemos empezado la serie esta de la descubrimiento y conquista de América. Lo hemos empezado por Filipinas, partiendo de la Nueva España, y yo creo que, bueno, hay algo así como de un tal Colón que hizo algo antes y tal. Que no. y bueno, yo contaré eso. Ahora ya me veo en el compromiso de decir lo que pasó antes, ¿no? Bueno, por supuesto. Hacer el flashback de la historia. La gracia de este programa de que hemos dejado a los españoles, al oyente, lo hemos dejado en las costas de Cebú, en las costas de Luzón, disfrutando de ese sol tropical que da allí después de un viaje imposible, ¿no? Es que ahora esto abre todo el camino a contar esa otra odisea de cómo un genovés acaba llegando y acaba fundando el fuerte de Navidad y de cómo unos guerreros desconocidos para todos los que nos escuchan, como los tlaxcaltecas, acaban tomando la gran Tenochtitlán. Y esa es la historia que viene ahora después de este podcast. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya nos podemos despedir. 1, 2, 3 y nos vamos, ¿no? Y decirle a la gente que si les ha gustado, pues que pongan un me gusta y hagan todos los comentarios que quieran. Muy bien, pues hasta otra, Fernando. Hasta otra, jefe. Muy bien. ¿Eres un seguidora, apasionada de Primum Gradus y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento? Apoya a Primum Gradus y podrás disfrutar de episodios extras al menos una vez al mes, con un contenido específico para fans muy fans, donde se hablará de esas cosas interesantes que se desechan a la hora de hacer los audios porque no encajan en los temas tratados, de curiosidades que encuentro al buscar información y muchas cosas más. Y sobre todo, ayudarás a que Primum Gradus no solo continúe, sino que pueda mejorar. Instala gratis la app de iVoox, busca Primum Gradus y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradecemos eternamente.
Pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de contenidos extras.